Bueno, estamos de vuelta a 12:59 en Hispano Informa. Abrimos ya nuestra jornada de entrevistas. Quiero dar la bienvenida al licenciado Eric Contes, director nacional de medicamentos e insumos del MINSA. El MINSA instala el Consejo Técnico del Cannabis Medicinal. Es un tema muy importante. Gracias por acompañarnos, licenciado. Y un tema muy apremiante. ¿Por qué? Porque si bien años atrás habían países como Colombia y Chile que ya tenían legislaciones en torno al uso del cannabis medicinal, bueno, Panamá logra entonces la aprobación de esa norma y casualmente, creo que semanas atrás, corríjame, se abrió la primera farmacia especializada en el tema del cannabis. Mucha gente todavía piensa que es el recreativo y no es el recreativo, es el medicinal. Quiero empezar por este punto entonces, con la instalación de este consejo técnico. ¿Cuáles son los puntos que va a supervisar o abordar la institución, licenciado Conte? Bienvenido. Sí, buenas tardes, Icar. Igualmente, teleaudiencia. La verdad que después del año 2021 que se crea la ley 242, se dieron una serie de procesos con relación al tema del cannabis medicinal o terapéutico y ya hemos visto cómo poco a poco se ha ido desarrollando el tema. La Dirección de Farmacias y Drogas, en este caso, dio las bases para lo que sería el licenciamiento, las farmacias, las distribuidoras, y lo que queda ahora son aspectos medulares con relación a otros temas que la ley faculta. En este tema realmente me toca a mí presidir por parte del señor Ministro de Salud lo que sería el Consejo Técnico de Cannabis Medicinal. Este Consejo Técnico se reduce prácticamente en una frase. Es el ente que vigilará, observará, recomendará acciones que se derivan directamente de la ley para que el funcionamiento y desarrollo de esta ley se haga de una manera eficaz y en base pues a la capacidad que tiene el Estado para hacer esto. Entre las funciones que se derivan de la ley, por ejemplo, le toca al Consejo Técnico ver lo referente a las capacitaciones. Estamos hablando de los propios pacientes, la orientación a los pacientes, sus familiares, a los médicos prescriptores, profesionales de la salud, y la propia comunidad, donde tenemos que volcar hacia esta comunidad, hacia estas personas, lo que sería el beneficio de esta ley. Igualmente implica, por ejemplo, la vigilancia de los procesos, es decir, estamos realmente, MINSA, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Autoridad Nacional de Aduanas, igualmente Ministerio de Seguridad Pública, viendo que los trámites respectivos se estén realizando con todo lo que establece la ley, e igualmente habla, por ejemplo, de los precios de estos productos, de los licenciamientos, de la apertura de farmacias, de manera tal que en el transcurso del tiempo podamos tener una serie de procesos que se están desarrollando con la ley y que nosotros, como en este caso, como parte de este Consejo Técnico, vamos a estar en un proceso de vigilancia y observación. La ley 242. Yo me acuerdo cuando se discutió, uno de los puntos que hablaba era el tema de las licencias. ¿Cuántas licencias quedó con la norma? Sí, actualmente existen 3 empresas debidamente constituidas con licencia de operación para la fabricación. A estas 3 empresas se le está autorizando, como no están fabricando todavía, se le está autorizando la distribución. Hay 2 empresas que prácticamente se puede decir que están en proceso para obtener el licenciamiento respectivo, y hay 2 empresas que pareciera ser que dejaron el trámite, no lo continuaron. Así que yo creo que en esa medida estamos tratando de que el parte del licenciamiento también indica que vengan a Panamá, importen el producto, es decir, la propia planta, procesarla en Panamá y luego entonces facilitar lo que sería su fabricación como un medicamento. Como medicamento. Como Hay medicamento. un punto, ahí, licenciado Conte, se va a requerir de mucha docencia. Mucha docencia porque estamos ante algo que si bien estamos atrasados como país, el uso del cannabis medicinal, ¿en cuántas enfermedades, podemos decir, si se puede recetar? Mira, las patologías del cannabis son varias. Hasta ahora se ha visto su utilidad en epilepsia, en autismo, enfermedades neurológicas. Yo siento que, y es importante destacarlo, aquí cuando se aprobó esta ley había suficiente evidencia científica que acompañaba que estudios hechos en otros países
aprobado por incluso la misma FDA y otras agencias de medicamentos del mundo, de primer mundo, habían dicho que había suficiente evidencia para que ese medicamento, que forma parte de un aceite o un polvo que pudiera ser utilizado, un elixir, para que alguna persona en este país propiamente dicha lo pudiera tomar. Así que hay una serie de cosas que acompañan a este proceso y igualmente estamos pues nosotros en la capacidad de seguirlo desarrollando. Epilepsia, autismo y algunas enfermedades neurológicas. ¿Cómo sería el proceso? O sea, un doctor te mira, un especialista, te hace una serie de exámenes, luego te hace una serie de referencias. ¿Cómo sería esa etapa para que ya un especialista te diga, bueno, Icar, esto es lo que vas a tener que empezar a usar el cannabis medicinal? ¿Cómo sería esa? Por supuesto, hasta una serie de síntomas y signos que el paciente pudiera llevar. Obviamente un estudio que implica mucha parte radiología, estudios de resonancia, estudios de sangre, una serie de cosas, para que finalmente se descarte la posibilidad de otros medicamentos y llegar entonces al uso de esta sustancia. Es decir, que esta sustancia sería, como decirte, una de las últimas etapas que se pudiera utilizar. Pero si bien es cierto, ante un diagnóstico preciso, donde el facultativo, en base a exámenes realizados, llega a la conclusión del uso del medicamento, entonces obviamente origina una prescripción. Esa prescripción es importante, yo creo que hay que señalarlo directamente. Hay un registro de estos pacientes. Estos registros se tienen que hacer en una plataforma que la Dirección de Farmacias y Drogas y la autoridad gubernamental tienen que crearla de manera tal que lo que sería la puesta del paciente en esa plataforma, obviamente con todos los aspectos de seguridad y privacidad del caso. Claro, cualquiera va a ir a comprar abiertamente, aunque hoy haya una farmacia, como se dice, con licencia y con el producto. Así es, esto no es que yo voy a la farmacia y compro, hey, dame 10 frascos de cannabis, nada que ver. No. Hay medio una prescripción médica. Una plataforma donde se registra el paciente. Si yo tengo un hijo, un ejemplo, un hijo con epilepsia, y luego de una serie de exámenes, un doctor me refiere entonces el tema, ya yo tengo que tener a mi hijo registrado en esa plataforma como paciente que usa el cannabis medicinal. Así es, y esa plataforma lo que pretendemos es que sea compartida, por ejemplo, en las farmacias que se vayan ingresando a las farmacias que están, actualmente hay una segunda que está prácticamente por emitir la licencia. Incluso hemos hablado con algunas cadenas de farmacias conocidas en este país que tienen el interés. Es decir, que lo que queremos ofrecer al paciente, un paciente tan especial con estas enfermedades que precisamente no es un resfriado, ni siquiera una hipertensión. Yo siento que al final del camino lo que queremos es que esa medicación tan importante para ese control, esa epilepsia que de repente el niño o el adulto no la está demostrando, pero que la está llevando por dentro, sea un alivio a esa enfermedad. Yo siento que el esfuerzo va hacia allá y es importante que todas las partes estemos involucradas en estos procesos. Yo me acuerdo, y muchos testimonios, licenciado Conte, de personas que decían, bueno, cuando la normativa no estaba en Panamá, ni siquiera estaba la iniciativa en el legislativo, gente que tenía que rifársela y traer el medicamento de la forma que podía traerle problemas, con tal de que su hijo, su hija o su familiar pues, pudiera tener, no sé si decir la frase, más llevadera esa enfermedad. Así es, no te creas, Icar, todavía hay personas que obviamente como todavía estamos en un proceso de inicio y fortalecimiento de los procesos, están yendo a otros países y sencillamente la están trayendo en sus equipajes, eso lo sabemos. Pero obviamente, ¿no? Sí, yo obviamente si se tratase de un pariente mío, uno pudiera hacer lo posible, porque al final lo que queremos es que el producto esté donde esté para que el panameño pueda accesarlo. Y yo te quiero decir que a pesar de todo, Panamá se acogió a esta novedad terapéutica y otros países la tienen, pero dentro de los pocos países latinoamericanos que la tienen, Panamá la tiene. Sí.
y es una ventaja con relación incluso a nivel de Centroamérica, Sí, sí. muy importante para el país. En este punto también, porque mucha gente dice, no, pero es que el cannabis medicinal, dice marihuana, pero hay un componente específico de esa planta, pues esa planta tiene muchas propiedades. Hay uno específico que es el que utiliza el tema de medicinal, el CBD, ¿sí? Sí, efectivamente, el cannabinol, que sería el nombre por decirte algo, ese es el principio activo que ha ofrecido estas ventajas terapéuticas, así como el resto de estas sustancias que están presentes en la marihuana, o la famosa hierba santa, como decían Sí. por ahí. Se ubicó esta sustancia con esa propiedad terapéutica y que se ha hecho ahora realmente una manera tan fácil de administrárselo a un paciente a través de un jarabe, un elixir, un aceite. Es un aceite que se coloca debajo de la de la lengua, o se administra realmente, lo que significa que hay un alivio y un control de esa enfermedad, porque tenemos que ponernos en el lugar de esos panameños que pudieran beneficiarse del medicamento, puesto que estas enfermedades no son nada tratables, y siempre yo siento que al final del camino lo que queremos es. Bueno, tenemos la norma, tenemos entonces ya el ente, que es el Consejo Técnico de Cannabis Medicinal, que usted me dice va a ser el vigilante de que se cumpla. El tema de los precios, ¿cómo sería este tema también? El tema de los precios, ustedes saben que es un tema que no es tan fácil en este país que el Estado como tal pudiera regular los precios. Pero sí lo que queremos el tema de los precios es que los mismos se mantengan donde una situación de un margen de ganancia aceptable para las partes, porque entendemos que como todo es un negocio, ¿verdad? Una inversión que hay que recuperar lo invertido, pero también es importante que ese margen de ganancia sea medible y que permita a la empresa, a la farmacia, a la distribuidora obtener una regalía, pero que esa regalía no sea de una manera que sea incansable lo que será un precio para un paciente en estas condiciones. Sí, al final se vulnere una necesidad o se lucre de una necesidad real, como el tema de los pacientes que necesitan el tema del cannabidol. Mire, no sé, yo creo que estuve en Quito reciente y ahí ya vende las pomadas y toma. Me acuerdo que me decía el muchacho, las pomadas son para los deportistas, esta gente que levanta pesas y demás, entonces se coloca en el lugar donde está resentido el músculo. ¿Eso también acá es igual o eso sí no está...? No, realmente nosotros no, más que todo estamos orientando lo que sería un tratamiento oral. En otros países incluso hay, como usted bien dice, cremas, cremas y demás, exactamente. Yo me acuerdo cuando yo fui una vez a Bolivia, a La Paz, Bolivia, precisamente un trabajo con la DEA que estábamos haciendo. Me acuerdo que en La Paz encontraba gente vendiendo hojas de coca. Sí, el coqueo, le dicen ellos, sí, se mastica la coca, ellos la masticaban y era te quitaba el hambre, te quitaba la fatiga, trabajaba. Sí, exactamente. Sí, obviamente aquí en Panamá no es tan fácil no ponerse a vender coca en estos lugares, ¿no? Pero lo importante en estos momentos, licenciado Conte, es que con ese consejo se supervisa al detalle una normativa que mucha gente decía, no, que al final cualquiera va a acceder a estas farmacias a comprar y se va a andar por ahí, como dicen ellos, no, bajo los efectos, pero es un componente de la planta llamado CBD, cannabidol, es que exactamente se aísla y lo utiliza para personas con epilepsia. Me tocó ver niños que le funciona, le hace un poco más llevadero la vida a un niño con un diagnóstico de epilepsia. Y los doctores, me acuerdo, el doctor Cunier que me decía, eso se le receta, lo último, cuando ya ha pasado por otras pruebas u otros medicamentos que ya no hay más que hacer, entonces le podemos entonces referir al tema del cannabis medicinal. Vamos a estar pendientes, licenciado, y que no sea la última vez que nos ayuda acá a entender un poquito la aplicación de la norma, porque va a requerir, como decía al comienzo, de mucha docencia. Sí, mira, casualmente, Icar, la primera cosa que vamos a hacer como grupo es una reunión con la Dirección de Farmacia y Drogas para que nos explique qué se ha desarrollado, cómo está. Hay otras instancias que tienen que ver con este tema. Hay un reglamento interno que también hay que discutir. Sí. Y no te creas, yo siento que en adelante tendremos que vertir hacia la comunidad lo que se está haciendo, porque esto es importante que el panameño común lo sepa y que hay alternativas
terapéuticas ya comprobadas para enfermedades muy particulares. Importante. El licenciado Eric Conte, director nacional de medicamentos e insumos del MINSA con nosotros, y hablando sobre también el consejo técnico del cannabis medicinal, que por supuesto va a generar mucha más información en los próximos meses. Gracias por acompañarnos, licenciado. Me espero Gracias, un ratito allí. Ricardo. Tengo que hacer una pausa breve y enseguida otros contenidos así importantes en Hispano Informa.